Trabajé 40 años para mi familia. Hace 3 semanas escuché una conversación. Mis hijos y mi esposa planeaban llevarme a un asilo. Querían mi casa, mi dinero. Descubrí los planes y entonces hice algo que nunca imaginé. Suscríbete ahora, porque esta historia te va a partir el corazón. Durante 40 de esos años, trabajé sin descanso. Mis manos, estas manos que ahora tiemblan, levantaron muros, cargaron bultos, sudaron bajo el sol hasta que la piel se me partió como tierra seca. Todo, absolutamente todo, lo hice por ellos, por mi familia. Nunca pedí nada a cambio, nunca esperé que me lo agradecieran. Solo quería verlos bien, verlos crecer, verlos sonreír sin preocupaciones. Y lo logré. Mis hijos estudiaron, mi esposa nunca tuvo que levantarse antes del amanecer a vender tamales en la calle como su madre. Les di una vida digna. Pero hace 3 semanas, algo pasó. Algo que cambió todo. Fue un martes común. Yo estaba en la sala, sentado en mi sillón, ese sillón viejo que ya conoce la forma de mi espalda. La tele estaba prendida, pero yo no estaba viendo nada. Solo miraba las sombras que se movían en la pared. Así paso mis días ahora, en silencio, esperando. De pronto, escuché voces. Venían de la cocina, voces bajas, susurros, pero no tan bajos como pensaban. Me levanté despacio, mis rodillas crujen cuando me muevo. Caminé hacia el pasillo y me detuve justo antes de llegar a la puerta. Estaba entreabierta, apenas una rendija, pero fue suficiente. Ahí estaban mis 3 hijos, los 3 reunidos, y mi esposa, Marta, también estaba ahí. Hablaban de mí. No sé si alguna vez has sentido eso, ese momento en el que tu corazón se detiene y al mismo tiempo se acelera, como si el cuerpo no supiera si huir o quedarse quieto. Yo me quedé quieto. Escuché palabras sueltas, papeles, firmas, un lugar en Guadalajara. Luego, una palabra cayó como una piedra en agua quieta. Asilo. Esa palabra me atravesó el pecho como un clavo oxidado. Y después, algo peor, algo sobre que ya era hora, que no podían seguir así. No me moví, no pude. Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies, como si todo lo que había construido, todo lo que había dado, se desvaneciera en ese instante. Marta, mi esposa de 45 años, no hizo ningún ruido de protesta. Solo se escuchó el sonido de una silla moviéndose. Regresé al sillón, despacio, sin hacer ruido. Me senté y me quedé ahí, mirando la pared, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No lloré, ya no me salen las lágrimas como antes, pero algo murió en mí esa tarde. A veces pienso que si alguien está escuchando esto, tal vez quiera quedarse conmigo un rato más y suscribirse al canal para que yo no siga contando esto solo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo llevaban planeándolo, cuántas veces se habían reunido a mis espaldas, cuántas mentiras me habían dicho mientras yo creía que todo estaba bien. Al día siguiente, decidí algo.
Decidí que necesitaba saber más, porque si mi propia familia, la familia por la que lo di todo, estaba planeando dejarme, entonces necesitaba entender por qué. Y necesitaba saber si todavía había tiempo de hacer algo, o si ya era demasiado tarde para mí. Al día siguiente, me levanté antes que todos. Eso no es raro. Yo siempre me levanto temprano. Mi cuerpo ya no sabe dormir más de 4 horas. Pero esa mañana no me levanté por costumbre. Me levanté con un propósito. Necesitaba saber qué estaban planeando. Necesitaba ver esos papeles de los que hablaron. Necesitaba entender. La casa estaba en silencio. Marta todavía dormía. Mis hijos ya no viven aquí. Solo vienen de visita, cada vez menos. Pero el día anterior habían estado todos juntos, y eso no era normal. Algo estaba pasando. Caminé despacio hacia el cuarto de Marta, nuestro cuarto, aunque ya hace meses que yo duermo en el sillón. Ella dice que ronco mucho, que no la deja dormir. Yo no digo nada, solo me voy a la sala y ahí me quedo, viendo cómo amanece. Entré al cuarto. La puerta rechinó un poco. Marta se movió en la cama, pero no despertó. Respiraba profundo, tranquila. Yo no respiraba tranquilo. Me acerqué al closet. Ahí, en la parte de abajo, hay un cajón viejo de madera que trajimos de la casa de su mamá cuando ella murió. Marta siempre guarda cosas ahí, papeles importantes, recibos, actas de nacimiento de los niños, cosas que, según ella, yo no necesito ver. Me agaché, mis rodillas tronaron. Abrí el cajón despacio, tratando de no hacer ruido. Y ahí estaba. Un folder amarillo, gastado, con manchas de humedad en las esquinas. Lo saqué. Mis manos temblaban, no sé si de miedo o de rabia. Lo abrí. Adentro había papeles, muchos papeles, algunos impresos, otros escritos a mano. Reconocí la letra de Carlos, mi hijo mayor. Siempre tuvo buena letra. Yo se la enseñé cuando era niño. Empecé a leer. El primer papel era un folleto de un lugar llamado Residencia Esperanza, en Guadalajara. Tenía fotos de viejitos sonriendo, fotos de cuartos limpios, fotos de jardines. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto. Pero no era el folleto lo que me dolió, era lo que estaba escrito abajo, con la letra de Carlos. Decía, precio mensual, 12,000 pesos. Papá tiene su pensión. Alcanza, como si yo fuera un gasto, un número, algo que se puede calcular y resolver. Seguí leyendo. Había otro papel. Una lista de cosas que necesitaban hacer antes de llevarme. Vender mi carro, el carro que compré hace 20 años y que todavía funciona. El carro con el que llevé a mis hijos a la escuela, con el que llevé a Marta al doctor cuando se enfermó. Cancelar mi tarjeta del banco para que ellos pudieran manejar mi dinero. Hablar con un abogado para lo del poder notarial. Poder notarial. Esas 2 palabras me quemaron los ojos. Querían que yo firmara algo para que ellos pudieran decidir por mí, para que yo dejara de existir como persona, para que yo fuera solo un trámite. Cerré el folder, lo metí de vuelta al cajón. Me levanté despacio, salí del cuarto. Marta seguía dormida. Caminé hacia la cocina.
Me serví un vaso de agua, pero no pude tomarlo. Solo lo sostuve mirando cómo temblaba el agua dentro. No entendía. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un problema? Si estás escuchando esto y todavía estás conmigo, quédate, suscríbete, porque esto apenas empieza. Esa tarde, cuando Marta se levantó, la miré diferente. La miré como si fuera una extraña, y me di cuenta de que, tal vez, siempre lo fue. Pero había algo más en ese cajón, algo que no te he contado todavía, algo que, cuando lo vi, me heló la sangre, y es por eso que decidí hacer lo que hice después. Esa tarde no pude sacarme de la cabeza lo que había visto. Los papeles, la lista, las palabras escritas con la letra de mi hijo. Pero había algo más, algo que vi al fondo del cajón y que no me atreví a sacar en ese momento, porque Marta estaba ahí, durmiendo a pocos pasos de mí, y tenía miedo de que despertara, de que me descubriera. Esperé hasta la noche. Marta salió, fue a casa de su hermana, va todos los miércoles, se queda hasta tarde, regresan juntas de la iglesia, o eso dice. Yo ya no sé qué creer. Cuando escuché que la puerta se cerró, cuando escuché sus pasos alejándose por la calle, volví al cuarto. Esta vez no tuve cuidado, esta vez no me importó hacer ruido. Abrí el cajón de un tirón, saqué el folder amarillo, lo aparté, y ahí, al fondo, doblado en 4 partes, había un sobre blanco. Un sobre sin nombre, sin dirección, solo un sobre. Lo tomé, lo desdoblé, mis manos ya no temblaban, ahora estaban firmes. Abrí el sobre, adentro había una carta, escrita a mano, con letra cursiva, bonita. La letra de alguien que tuvo tiempo de escribir con calma, con paciencia. Empecé a leer. La carta era de mi hija, de Laura. Estaba dirigida a Marta, a mi esposa, y decía cosas que nunca imaginé que diría. Hablaba de mí, decía que ya no podían seguir así, que yo estaba viejo, que ya no servía para nada, que era una carga, que ellos tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias, que ya era momento de soltarme. Esa palabra, soltarme, como si yo fuera una piedra que llevaban cargando, como si yo pesara demasiado. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo que venía después. Laura escribió algo sobre el dinero, sobre mi pensión, sobre la casa. Decía que si me llevaban al asilo, ellos podrían quedarse con la casa, venderla, repartirse el dinero. Decía que la casa valía mucho, que estaba en una buena zona, que con eso cada uno podría arreglar sus problemas. Sus problemas, no los míos, los de ellos. Y al final de la carta, Laura escribió algo que me partió en dos. Escribió: «Mamá, sé que es difícil, pero ya hablé con Carlos y con Javier. Todos estamos de acuerdo. Papá ya no es el mismo, ya no nos reconoce bien, ya no entiende las cosas. Es mejor así, para él y para nosotros. Ya no los reconozco bien, ya no entiendo las cosas. Mentiras, mentiras para justificar lo que querían hacer, porque yo los reconozco perfectamente, reconozco cada una de sus caras, cada gesto, cada mentira que me han dicho estos últimos meses. Y entiendo perfectamente, entiendo que ya no me quieren. Dejé la carta sobre la cama, me senté en la orilla, miré mis manos, esas manos que construyeron esta casa, que pagaron cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. Esta casa que ahora querían quitarme.
No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Solo sé que cuando levanté la vista, ya estaba oscuro. Y fue en ese momento, en esa oscuridad, que tomé una decisión. No iba a dejar que me llevaran, no iba a firmar ningún papel, no iba a permitir que me borraran, pero tampoco iba a pelear, no iba a gritarles nada, porque había algo más que podía hacer, algo que ellos nunca esperarían. Guardé la carta de vuelta en el sobre, lo doblé, lo metí en el cajón, cerré todo como estaba y salí del cuarto. Esa noche, cuando Marta regresó, yo estaba en el sillón, viendo la tele, como siempre. Ella me miró, me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Mentí, pero ya no me importaba, porque ahora yo también tenía secretos, y lo que venía iba a cambiar todo. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Me levantaba temprano, me sentaba en el sillón, veía la tele, comía lo que Marta me ponía en la mesa, asentía cuando me hablaba. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora, cada vez que los veía, cada vez que Marta me miraba, cada vez que mis hijos llamaban por teléfono, yo sabía lo que estaban planeando. Y ellos no tenían idea de que yo sabía. Eso me daba algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Una tarde, Carlos vino a visitarme. Llegó con una bolsa de pan dulce, de esos que me gustan, conchas, orejas. Se sentó a mi lado. Me preguntó cómo estaba. Yo le dije que bien. Él sonrió, pero no era una sonrisa real. Era una sonrisa cansada, como si estar ahí le costara trabajo. Me habló de su trabajo, de sus hijos, de lo caro que está todo, de lo difícil que es llegar a fin de mes. Yo solo asentía. Y entonces me dijo algo. Me dijo que había estado pensando que tal vez yo necesitaba ayuda, que vivir solo con Marta ya no era suficiente, que tal vez sería bueno buscar un lugar donde pudieran cuidarme mejor. Un lugar. No dijo asilo, pero yo sabía. Me quedé callado. Lo miré a los ojos, esos ojos que son iguales a los míos, esos ojos que vi abrirse por primera vez cuando nació, cuando lo cargué en mis brazos y sentí que mi vida tenía sentido. Y ahora, esos mismos ojos me miraban como si yo fuera un estorbo. Le dije que lo iba a pensar. Él se relajó, como si le hubiera quitado un peso de encima. Me dio una palmada en el hombro, me dijo que era lo mejor, que lo entendiera. Luego se fue, y yo me quedé ahí, con el pan dulce sobre la mesa, sin tocarlo. Esa noche empecé a hacer algo que nunca había hecho. Empecé a escribir. No sé escribir bien. Fui a la escuela solo hasta tercero de primaria. Después tuve que trabajar. Mi papá se murió y alguien tenía que mantener a mis hermanos. Pero sé escribir lo suficiente. Saqué un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Un cuaderno de Laura, de cuando estaba en la secundaria. Todavía tenía páginas en blanco al final. Y empecé a anotar cosas, fechas, nombres, cosas que recordaba. Escribí sobre el día que compré esta casa, sobre los papeles que firmé, sobre cómo todo está a mi nombre. Escribí sobre mi pensión, sobre mi cuenta de banco, sobre todo lo que tengo. Y escribí un plan para asegurarme de que, si ellos querían dejarme, no iba a ser tan fácil como pensaban. No iba a pelear, no iba a gritar, no iba a suplicar, pero tampoco iba a regalarles nada. Al día siguiente salí de la casa. Hacía meses que no salía solo. Marta siempre dice que me puedo perder, que ya no veo bien, que me puedo caer. Pero esa mañana salí. Caminé hasta la esquina, tomé el camión.
el mismo camión que tomaba todos los días cuando iba a trabajar. Me bajé en el centro, entré a un banco. Le dije al muchacho de la ventanilla que necesitaba hablar con alguien, que necesitaba hacer unos cambios en mi cuenta. Me hicieron esperar. Me dolían las piernas de estar parado, pero no me senté. No podía sentarme. Finalmente me atendieron. Les expliqué lo que quería. Me miraron raro. Me preguntaron si estaba seguro. Les dije que sí. Firmé papeles, muchos papeles. Y cuando salí de ahí, algo había cambiado. Ahora, mi dinero estaba protegido. Ahora nadie podía tocarlo sin mi permiso. Nadie podía firmar por mí. Nadie podía borrarme. Regresé a la casa. Marta estaba en la cocina. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a caminar. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras estaba acostado en el sillón, mirando el techo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que todavía existía, que todavía podía decidir, que todavía era dueño de mi vida. Pero sabía que esto apenas comenzaba, porque ellos no iban a rendirse tan fácil, y yo tampoco. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que yo seguí observando, escuchando, callado. Marta empezó a actuar diferente, más nerviosa, más impaciente. Me miraba cuando creía que yo no me daba cuenta, como si estuviera esperando algo, como si algo no estuviera saliendo como ella pensaba. Una tarde sonó el teléfono. Marta contestó. Era Carlos. Hablaron un rato. Ella se metió al cuarto, cerró la puerta, pero yo me acerqué. Me quedé del otro lado, escuchando. No pude oír todo, pero sí escuché algunas palabras. Fin de semana todos juntos. Hablar con él. Colgó, salió del cuarto, me vio parado ahí en el pasillo. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Ella me miró fijo. Por un momento vi algo en sus ojos, algo parecido a la culpa, pero se fue rápido. Me dijo que el domingo vendrían los muchachos, que iban a comer todos juntos, que hacía mucho que no lo hacíamos. Asentí. Ella sonrió, pero era una sonrisa falsa, una sonrisa que dolía de ver. Llegó el domingo. Mis 3 hijos llegaron juntos. Carlos con su esposa, Laura con su marido, Javier solo. Siempre ha estado solo. Nunca se casó. Yo pensaba que era porque era tímido. Ahora ya no sé qué pensar. Marta había cocinado, mole, mi favorito. Pero yo sabía que no era por mí. Era para que todo pareciera normal, para que yo estuviera tranquilo. Comimos, hablaron de cosas sin importancia, del trabajo, del tráfico, del calor, de los vecinos. Yo comía despacio, masticaba cada bocado, los miraba, uno por uno. Carlos evitaba mi mirada, Laura sonreía demasiado. Javier solo miraba su plato. Cuando terminamos, Marta recogió los platos, Carlos se aclaró la garganta, y entonces empezó. Me dijo que querían hablar conmigo, que era importante, que llevaban tiempo pensándolo, que era por mi bien, por mi bien. Esas palabras otra vez. Me explicó que ya no era seguro que yo viviera así, que ya estaba muy grande, que podía pasarme algo, que podía caerme, que podía olvidar la estufa prendida, que podía perderme. Todo mentiras. Yo no olvido nada, no me pierdo, no he dejado ninguna estufa prendida. Pero él seguía hablando. Me dijo que habían encontrado un lugar muy bueno, muy limpio, con gente que sabía cuidar a personas como yo, como si yo fuera otra cosa, como si ya no fuera humano. Laura se unió.
Me dijo que era lo mejor, que ahí iba a estar bien, que iba a tener amigos, actividades, que no iba a estar solo. Javier no dijo nada, solo seguía mirando la mesa. Marta tampoco dijo nada. Yo los dejé hablar, los dejé terminar. Y cuando se callaron, cuando se quedaron esperando a que yo dijera algo, yo respiré hondo y les dije que no. Esa palabra, esa pequeña palabra, no. Se quedaron callados, me miraron como si no me hubieran entendido. Carlos preguntó, ¿cómo que no? Le repetí, les dije que no iba a ningún lado, que esta era mi casa, que yo la pagué, que aquí me quedaba. Laura intentó hablar, intentó convencerme, me dijo que no estaba entendiendo, que ellos solo querían ayudarme, pero yo no los dejé seguir. Les dije algo más, les dije que sabía lo del asilo, que sabía lo de los papeles, que sabía lo del dinero, que sabía todo. Se quedaron helados. Marta abrió la boca pero no salió ningún sonido. Carlos se puso rojo, de vergüenza o de rabia, no sé. Laura empezó a negar con la cabeza, a decir que yo estaba confundido, que no era así, pero yo ya no escuchaba. Me levanté de la silla, les dije que ya había ido al banco, que ya había cambiado todo, que mi dinero estaba seguro, que nadie podía tocarlo sin mi firma, y que yo no iba a firmar nada. Caminé hacia mi cuarto, el cuarto donde ya no duermo. Saqué el cuaderno donde había escrito todo. Se los mostré. Les dije que ahí estaba todo anotado, fechas, nombres, lo que habían dicho, lo que habían planeado. Les dije que si intentaban llevarme a la fuerza, yo iba a hablar, iba a contar todo, a los vecinos, a la familia, a quien fuera necesario. Si me estás escuchando, si todavía sigues aquí, quédate conmigo, suscríbete al canal, porque lo que pasó después nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Se fueron, los tres, sin decir nada más, sin despedirse. Marta se quedó, se sentó en la sala, llorando, pero yo no sentí nada, solo vacío. Esa noche dormí en mi cama, en mi cuarto, por primera vez en meses, y aunque estaba solo, me sentí más acompañado que nunca. Pero esto no había terminado, porque a la mañana siguiente algo pasó, algo que cambió todo de nuevo. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre, pero la casa estaba diferente. Había un silencio pesado, como si las paredes supieran lo que había pasado la noche anterior, como si todo estuviera esperando. Me levanté, caminé hacia la cocina. Marta ya estaba ahí, sentada en la mesa, con una taza de café entre las manos, pero no estaba tomando, solo miraba. Me vio entrar, no dijo nada, yo tampoco. Me serví café, me senté frente a ella. El silencio se hacía más grande, más incómodo, hasta que ella habló. Me preguntó si de verdad creía que ellos, que nuestros hijos, querían hacerme daño. La miré, esa mujer con la que he vivido 45 años, esa mujer que conocí cuando ella tenía 18 y yo 20, esa mujer que me prometió estar conmigo siempre. Y le dije la verdad, le dije que no sé qué creer, que lo único que sé es lo que vi, lo que escuché, lo que leí. Ella bajó la mirada, sus manos temblaban alrededor de la taza. Me dijo que yo no entendía, que las cosas no eran tan simples, que los muchachos estaban preocupados, que era difícil para ellos. Difícil para ellos, no para mí, para ellos. Le pregunté cuándo había sido difícil para mí, cuándo me quejé de trabajar 12 horas bajo el sol,
¿Cuándo les dije que no podía pagar sus estudios? ¿Cuándo les reclamé algo? No respondió. Solo siguió mirando su café. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que tal vez era momento de aceptar que las cosas cambian, que los hijos crecen, que se van, que ya no nos necesitan como antes, y que nosotros teníamos que aprender a soltarlos. Soltarlos, como si yo fuera el que no los dejaba ir, como si yo fuera el problema. No dije nada más. Me levanté, dejé el café sin terminar, salí de la cocina. Esa mañana volví a salir de la casa. Caminé sin rumbo, sin prisa. Mis piernas me dolían, pero no me importaba. Llegué a una plaza pequeña cerca de la casa. Ahí hay bancas de cemento, árboles. Algunos viejitos van a sentarse, a platicar, a pasar el rato. Me senté en una banca, solo. Vi pasar a la gente, mamás con sus hijos, jóvenes con sus teléfonos, parejas tomadas de la mano. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo ya no pertenecía a ningún lado. Ya no era necesario en mi casa, ya no era querido por mi familia, ya no era nadie. Solo era un viejo, un estorbo, algo que debía ser guardado, escondido. Me quedé ahí mucho tiempo, viendo pasar el día hasta que empezó a oscurecer. Cuando regresé, la casa estaba vacía. Marta había salido, no dejó ninguna nota, nada. Entré a mi cuarto, me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré sin hacer ruido, sin sollozos, solo lágrimas cayendo. No sé por qué lloraba, si por rabia, por tristeza, por cansancio, o simplemente porque ya no sabía qué más hacer. Pasaron los días. Marta me hablaba poco, solo lo necesario. Buenos días, ¿qué quieres de comer? Buenas noches. Mis hijos no llamaron, no vinieron. Era como si ya me hubieran enterrado. Una tarde encontré algo en el buzón, un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Era una carta de Javier, mi hijo menor. No tenía muchas palabras, solo unas cuantas líneas. Decía que lo sentía, que no sabía cómo habían llegado a esto, que él no quería lastimarme, pero que tampoco sabía qué hacer. Decía que tal vez yo tenía razón, pero que también era difícil para ellos. Otra vez esas palabras, difícil para ellos. Pero al final, Javier escribió algo diferente. Escribió: «Papá, si necesitas algo, llámame. Solo a mí, no les digas a los demás, pero estoy aquí». Guardé la carta, la doblé con cuidado, la metí en mi cuaderno, y por primera vez en días sentí algo parecido a esperanza. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez todavía quedaba alguien, pero esa misma noche pasó algo, algo que me hizo dudar de todo otra vez. Escuché a Marta hablando por teléfono, otra vez, en voz baja, otra vez, y escuché el nombre de un abogado y la palabra incapacidad, incapacidad, como si yo ya no pudiera decidir por mí mismo, como si quisieran quitarme hasta eso. Y fue entonces cuando supe que no podía quedarme de brazos cruzados, que tenía que hacer algo más. Al día siguiente volví a salir, esta vez con un propósito claro. Necesitaba ayuda, ayuda de alguien que supiera de leyes, de papeles, de cómo protegerme. Caminé varias cuadras hasta llegar a una calle donde hay oficinas, pequeñas, de esas donde trabajan contadores, abogados, gente que ayuda con trámites. Entré a la primera que vi.
Había un letrero en la puerta: Licenciado Ramírez, abogado, consultas. Adentro había una señora en un escritorio. Me preguntó si tenía cita. Le dije que no, pero que necesitaba hablar con el licenciado, que era urgente. Me pidió que esperara. Me senté en una silla de plástico. Las piernas me dolían, pero no importaba. Después de un rato, salió un hombre, joven, tal vez de la edad de Carlos. Llevaba camisa y corbata. Me miró con curiosidad. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le conté todo. Le conté de la reunión en la cocina, de los papeles, del asilo, de la carta de Laura, de lo que escuché sobre el abogado y la incapacidad. Él me escuchó en silencio, tomaba notas, asentía de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensando un momento. Luego me preguntó si yo tenía mis papeles, mi acta de nacimiento, mi credencial del INE, las escrituras de la casa. Todo estaba ahí, guardado en una caja de metal, en el mismo closet donde Marta escondía sus cosas. Los saqué, los revisé uno por uno. Todo estaba a mi nombre: José Ramírez Torres. Esa era yo, y nadie me lo iba a quitar. Guardé los papeles en una bolsa, los escondí debajo de mi almohada. Pasaron 2 días. Marta seguía igual, distante, fría. No me preguntó a dónde había ido, no me preguntó nada, y yo no le dije nada. Al tercer día volví con el licenciado. Llevaba mis papeles y el dinero, billetes arrugados que había guardado durante años, de mi pensión, de lo poco que me quedaba. El licenciado revisó todo, hizo copias, me hizo firmar varios documentos, me explicó cada uno, con paciencia. Uno era mi testamento. Ahí dejaba claro que la casa era para mis hijos, pero solo después de que yo muriera, y solo si yo decidía dejárselas. Otro documento decía que yo estaba consciente, que nadie me manipulaba, que mis decisiones eran libres. Firmé todo, con mi letra temblona pero firme. El licenciado me dio copias, me dijo que las guardara bien, que no le dijera a nadie dónde estaban. Y me dijo algo más. Me dijo que si mi familia intentaba algo, si intentaban llevarme contra mi voluntad, que lo llamara, que él podía ayudarme. Me dio su número, lo anoté en mi cuaderno. Salí de ahí sintiendo algo diferente. Ya no era solo un viejo asustado. Ahora tenía algo. Tenía protección, tenía pruebas, tenía un plan. Si sigues escuchando mi historia, si has llegado hasta aquí conmigo, te pido que te quedes, que te suscribas, porque todavía falta lo más difícil. Esa noche, cuando llegué a la casa, Marta estaba sentada en la sala, pero no estaba sola. Carlos estaba con ella, y en sus ojos vi algo que no había visto antes: rabia, rabia pura. Cuando entré, los dos me miraron. Carlos estaba de pie, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Marta seguía sentada, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Cerré la puerta detrás de mí, despacio. Carlos habló primero. Me preguntó dónde había estado, con ese tono que usan los papás cuando regañan a sus hijos. Pero yo ya no era su hijo, yo era su padre. Le dije que había salido, nada más. Él dio un paso hacia mí. Me preguntó si había ido con un abogado. Me quedé quieto. ¿Cómo lo sabía? Marta bajó la mirada, y entonces entendí. Ella me había seguido,
o había preguntado, o alguien la había visto y le contó. No importaba cómo, lo sabían. Carlos siguió hablando. Su voz subía de tono. Me dijo que no podía creer lo que estaba haciendo, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, yo los tratara así. Todo lo que habían hecho por mí. Esas palabras me quemaron. Le pregunté qué era exactamente lo que habían hecho por mí. Se quedó callado un momento. Luego empezó a enumerar que venían a visitarme, que me llamaban, que se preocupaban, que pensaban en mí, pero yo ya no podía quedarme callado. Le dije que visitas no son amor, que llamadas no son respeto, que preocuparse no es planear cómo deshacerse de mí. Él negó con la cabeza. Me dijo que yo estaba exagerando, que nadie quería deshacerse de mí, que solo querían lo mejor para mí. Lo mejor para mí. Otra vez esa frase. Le dije que lo mejor para mí era quedarme en mi casa, en la casa que yo compré, que yo pagué, ladrillo por ladrillo. Él respiró hondo, cerró los ojos, como si estuviera tratando de calmarse. Y entonces cambió de táctica. Su voz se suavizó, me dijo que entendía, que sabía que era difícil para mí, que sabía que me sentía solo, pero que ellos no podían estar conmigo todo el tiempo, que tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias, que necesitaban que yo entendiera, que yo los dejara vivir. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Dejarlos vivir, como si yo les estuviera quitando algo, como si mi existencia fuera un peso para ellos. Marta habló entonces, con voz baja, casi un susurro. Me dijo que por favor reconsiderara, que fuera al asilo solo a conocerlo, que viera cómo era, que tal vez me gustara, que ahí había gente como yo, gente sola, gente que necesitaba compañía. Gente como yo. La miré. A ella, a la mujer con la que me casé hace tantos años, y le pregunté si ella también quería que me fuera. No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Carlos se acercó más. Me puso una mano en el hombro, suave, como si estuviera tratando de consolarme. Me dijo que no tenía que decidir ahora, que me tomara mi tiempo, que pensara bien las cosas, pero que por favor no hiciera esto más difícil de lo que ya era. Quité su mano de mi hombro. Le dije que ya había decidido, que no iba a ir a ningún lado, que no iba a firmar nada, que mi abogado tenía todo documentado. Su cara cambió, la suavidad se fue. Me preguntó cuánto me había costado ese abogado, de dónde había sacado el dinero. Le dije que era mi dinero, mi pensión, que yo podía hacer con él lo que quisiera. Él apretó los puños. Me dijo que ese dinero también era de ellos, que ellos habían cuidado de mí, que merecían... No lo dejé terminar. Le dije que ellos no merecían nada, que yo les había dado todo cuando eran niños, cuando me necesitaban, y que ahora que yo los necesitaba, ellos solo querían deshacerse de mí. Marta empezó a llorar, pero esta vez no sentí nada. No sentí lástima, no sentí culpa, solo cansancio. Carlos me miró fijo, con esos ojos llenos de rabia, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que me iba a arrepentir, que estaba cometiendo un error, que sin ellos yo no era nada. Luego se fue. Azotó la puerta al salir. Marta se quedó, llorando, con la cara entre las manos. Yo me fui a mi cuarto. Cerré la puerta, me senté en la cama y por primera vez sentí que todo
se estaba desmoronando. Pero también sentí algo más. Sentí que había hecho lo correcto, que por primera vez en mucho tiempo había defendido mi derecho a existir, mi derecho a no desaparecer. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, escuchando los pasos de Marta en la sala, escuchando su llanto, escuchando el silencio que vino después. Y supe que las cosas iban a empeorar, porque cuando le quitas a alguien lo que cree que merece, cuando te niegas a desaparecer como esperan, entonces ya no hay vuelta atrás. Los días que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. Marta dejó de hablarme por completo. Ya no me preparaba comida, ya no me preguntaba cómo estaba, ya ni siquiera me miraba. Era como si yo ya no existiera para ella. Me las arreglaba solo. Calentaba frijoles, hacía huevos, compraba pan en la tienda de la esquina. No era difícil. Toda mi vida me cuidé solo antes de conocerla. Pero el silencio, ese silencio en la casa, ese sí dolía. Una tarde tocaron la puerta. Marta estaba en su cuarto. No salió. Fui yo quien abrió. Era Laura, mi hija. Llevaba un vestido bonito, maquillaje, como si viniera de algún lugar importante. Me sonrió, pero era una sonrisa falsa, forzada. Me preguntó si podía pasar. Me hice a un lado. Ella entró, se sentó en la sala, cruzó las piernas, acomodó su bolsa. Yo me senté frente a ella, en mi sillón. Nos quedamos en silencio un momento. Luego, ella empezó a hablar. Me dijo que había venido sola, sin Carlos, sin Javier, porque quería hablar conmigo de corazón. De corazón. Me dijo que sabía que las cosas se habían puesto difíciles, que todos habían dicho cosas que no debían, que las emociones estaban alteradas, pero que ella me conocía mejor que nadie, y sabía que yo, en el fondo, solo quería lo mejor para todos. Hablaba despacio, con calma, como si estuviera tratando de convencer a un niño. Me dijo que el asilo no era malo, que ella había ido a visitarlo, que era limpio, seguro, que había doctores, enfermeras, actividades, que yo iba a estar bien ahí, y que ellos iban a poder visitarme más seguido, sin la presión de tener que cuidarme, sin la preocupación de que algo me pasara, que iba a ser mejor para todos. La escuché, sin interrumpir. Cuando terminó, me preguntó qué pensaba. La miré a los ojos, esos ojos que heredó de su mamá, esos ojos que brillaban cuando era niña y yo la cargaba en mis hombros. Y le pregunté si alguna vez me había querido. Se quedó callada, sorprendida. Me preguntó por qué decía eso. Le dije que porque, si me hubiera querido de verdad, nunca me pediría que me fuera, que nunca habría planeado esto a mis espaldas, que nunca me haría sentir como un estorbo. Ella negó con la cabeza. Me dijo que sí me quería, que siempre me había querido, pero que yo no estaba entendiendo, que esto no era sobre quererme o no, era sobre ser realistas. Realistas. Le pregunté qué significaba eso. Ella suspiró, bajó la mirada, y entonces dijo la verdad. Me dijo que mantenerme en la casa era caro, que la casa necesitaba reparaciones, que Marta ya no podía cuidarme sola, que ellos no tenían tiempo ni dinero para estar viniendo todo el tiempo,
que si yo me iba al asilo, ellos podrían vender la casa, repartirse el dinero, resolver sus problemas, y con mi pensión podían pagar el asilo sin que les costara nada. Ahí estaba, la verdad. Por fin alguien la había dicho. No era por mi bien, era por el dinero, por la casa, por no tener que cargar conmigo. Le pregunté si eso era lo que ella realmente pensaba. Me miró a los ojos y esta vez no mintió. Me dijo que sí, que necesitaban ese dinero, que su marido había perdido el trabajo, que tenían deudas, que no sabían cómo iban a pagar la escuela de sus hijos, que yo tenía una casa que no usaba, que tenía dinero guardado, que podía ayudarlos, y que lo justo era que los ayudara. Lo justo. Me quedé callado un momento, sintiendo como algo en mi pecho se hacía pedazos. Le dije que toda mi vida los había ayudado, que nunca les negué nada, que trabajé hasta que mi cuerpo no pudo más para que ellos tuvieran todo, y que ahora que yo necesitaba algo, aunque fuera solo quedarme en mi casa, ellos no podían dármelo. Ella no dijo nada, solo se levantó, tomó su bolsa, caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. Me dijo que lo sentía, que ella no quería que las cosas fueran así, pero que tenía que pensar en sus hijos, en su familia, y que esperaba que algún día yo lo entendiera. Cerró la puerta detrás de ella, y yo me quedé ahí, sentado, solo. Si has llegado hasta aquí, si todavía me estás escuchando, te pido que no me dejes, que te suscribas, que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que pasó después es lo que nunca imaginé. Esa noche escuché a Marta hablando por teléfono otra vez, y esta vez escuché algo que me heló la sangre. Escuché que hablaba de internarme, de llevarme aunque yo no quisiera, de decir que yo ya no estaba bien de la cabeza y que tenían un doctor dispuesto a firmar los papeles. Un doctor que ni siquiera me conocía. Y supe que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Me levanté temprano, más temprano que nunca. Todavía estaba oscuro afuera. Marta dormía. La casa estaba en silencio. Empaqué mis cosas, no muchas, solo lo necesario. Ropa, mis papeles, el cuaderno donde había escrito todo, el dinero que me quedaba. Lo metí todo en una maleta vieja, de esas de tela, la misma que usé cuando me vine del pueblo hace tantos años. Me vestí, me puse mi camisa de cuadros, la que siempre me ha gustado, mis zapatos viejos, y salí. No dejé ninguna nota, no dije adiós, solo me fui. Caminé por las calles vacías. El aire estaba frío, mis piernas me dolían, pero seguí caminando. No sabía muy bien a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme ahí. Llegué a la central de camiones. Todavía era temprano, pero ya había gente que viajaba, gente que se iba a otros lugares. Me acerqué a la taquilla. Le pregunté a la señora cuál era el próximo camión que salía. Me dijo que había uno a Morelia, en media hora. Le dije que me diera un boleto. Ella me miró extraño, como preguntándose qué hacía un viejo solo comprando un boleto a las 5 de la mañana. Pero no dijo nada, solo me dio el boleto. Me senté en una banca, a esperar. Y mientras esperaba, pensé en todo. Pensé en mi vida,
en todo lo que había trabajado, en todo lo que había dado. Pensé en Marta, en cómo nos conocimos, en cómo nos enamoramos, en cómo poco a poco nos fuimos convirtiendo en extraños. Pensé en mis hijos, en cuando nacieron, en sus primeras palabras, en sus risas, en cómo los cargaba y sentía que el mundo tenía sentido. Pensé en cómo todo eso se había convertido en esto, en un viejo huyendo de su propia familia. Subí al camión, me senté junto a la ventana, puse mi maleta en mis piernas. El camión arrancó, y mientras la ciudad se alejaba, mientras veía las calles que conocía desaparecer, sentí algo extraño. Sentí libertad. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba decidiendo. Yo estaba eligiendo mi camino. Ya no era lo que ellos querían que fuera. Ya no era el viejo que debían guardar, el problema que debían resolver. Ahora era solo José, un hombre que todavía respiraba, que todavía pensaba, que todavía existía. Llegué a Morelia al mediodía, bajé del camión, caminé por las calles. No conocía a nadie ahí, no tenía a dónde ir, pero no importaba. Encontré un cuartito pequeño que rentaban por semana. Barato, sencillo. Le pagué a la señora, me dio una llave. Subí, abrí la puerta. Era un cuarto chico, con una cama, una mesa, una silla, una ventana que daba a la calle. Nada más. Pero era suficiente. Dejé mi maleta en el piso, me senté en la cama, y por primera vez en semanas respiré tranquilo. Saqué mi cuaderno, la pluma, y empecé a escribir. Escribí esta historia, la historia que te estoy contando ahora, porque necesitaba dejarla escrita, necesitaba que alguien supiera lo que pasó, que alguien entendiera que no me fui porque estaba loco, que no me fui porque no quisiera a mi familia. Me fui porque necesitaba conservar lo único que me quedaba, mi dignidad. Han pasado 2 meses desde que me fui. No he hablado con ellos. No sé si me buscan. No sé si les importa. A veces pienso en regresar. A veces extraño mi casa, mi sillón, mi cuarto. Pero luego recuerdo cómo me miraban, cómo hablaban de mí, cómo planeaban borrarme. Y sé que no puedo volver. Aquí, en este cuartito, vivo con poco, muy poco, pero vivo en paz. Salgo a caminar, voy a la plaza, me siento en las bancas, veo pasar a la gente. A veces platico con otros viejitos, nos contamos historias, nos reímos, nos hacemos compañía. Y me doy cuenta de que no necesito mucho para ser feliz. Solo necesito ser yo. No sé cuánto tiempo me queda. No sé qué va a pasar cuando se me acabe el dinero, cuando ya no pueda caminar, cuando mi cuerpo finalmente diga basta. Pero sé algo. Sé que viví mis últimos días siendo dueño de mí mismo. No en un asilo donde me pusieron, no en una casa donde me aguantaban, sino aquí, en un lugar que yo elegí, viviendo como yo quise. Y eso nadie me lo puede quitar. Si has escuchado mi historia hasta el final, te doy las gracias. Gracias por quedarte conmigo, por no dejarme solo. Si quieres, puedes suscribirte al canal. Así sabré que mi voz llegó a alguien, que no hablé al vacío. Porque a veces lo único que necesitamos es saber que alguien nos escucha, que alguien nos ve. Mi nombre es José. Tengo 72 años. Y esta es mi historia.